Por ejemplo, siempre que me preguntan, para mí es, no sé si para... Sentido común a veces es, como dicen, ¿no? El menos común. Pero en mi sentido común, ¿no? Yo que generalmente uso bajos activos, tengo poquito, fíjate que le agarré cariño a los pasivos, pero generalmente son activos. El primer error que yo veo que la mayoría de los bajistas, tal vez por falta de experiencia o llamémosle como sea, es siempre sobreecualizan o saturan la cadena, porque poco a poquito siempre van subiendo el volumen. Uh-huh. Digo, hay que entender, el ecualizador es volumen también, ¿no? Entonces, ves el equa del bajo todo trincado, y luego ves acá el SamSam todo trincado, y luego en el ampli todo trincado. Entonces, ¿qué esperas que sucede ahí? Sí, exacto. ¿No? Solo volumen. Es volumen, ¿no? Entonces llega un momento en el que pues, vas a topar con techo, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo siempre les digo es, en el bajo yo siempre lo tengo flat. Mi sonido está en mi pedal, ¿no? Sea la Helix, sea un SamSam, sea lo que traigas, ahí está tu sonido base, ¿no? Entonces cuando tú llegas a un lugar, el del ampli es el que usas para ecualizar sala. Sabes que este es un lugar muy medio o le falta grave, o sea, pero es ajuste quirúrgico, ¿no? Es ajuste quirúrgico, ¿no? Aditivo y a veces sustractivo, ¿no? Y sí. De hecho, generalmente, por ejemplo, cuando ensayamos, yo siempre el grave lo termino poniendo más para atrás. ¿No? Y el del bajo lo uso más como estoy tocando, siento que necesito aquí darle un empujoncito a algo. Entonces, ahí va, uh-huh. ¿No? Oye, ¿cómo cuando dije el mundo se va a acabar, fue cuando justo te pasaste a la Helix? Porque mi espalda fue el detonante. No, lo sé, pero de todas maneras me parecía que no iba a ser, o sea, que no iba a pasar eso nunca, porque tú defendías, claro, hay que entender que entonces todavía los emuladores eran chafas, muy chafas, los emuladores de amplis y estas cosas, uh-huh. ¿no? Y las pedaleras de bajo incluso. Entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué traer eso, güey? Los distros horribles y todo horrible. O traías pedales chidos, como tú, o mejor no traías nada. Ahora, mi pedalera ahí la tengo todavía, existe, y sigue siendo como el golden unit, ¿no? O sea, es el sonido, ¿no? Pero pesa 25 kilos. ¿Tu pedalboard? Mi pedalera esa pesa 25 kilos. No puede ser. ¿No? Entonces, por ejemplo, empezamos a salir mucho a tocar. Fuimos a Europa, Canadá, Colombia, dentro de México, o sea... ¿Y la estabas cargando entonces? Y... más bien tenía yo que sacrificar sonidos para poder ir, porque obviamente no me podía llevar una maleta que era la pedalera. Uh-huh. Entonces siempre que hacíamos esos viajes tenía yo que hacerme de una pedalera más chiquita, sacrificando sonidos. Y entonces cuando sí llevaba la pedalera, era estar cargando y decir, ¿sabes qué? O sea, no puedo llevar roadie a todos lados, no puedo llevar gente que me ayude a todos lados. Tengo que ver qué hacer, ¿no? Y ya tenían ratito en el que, por lo menos los guitarristas ya estaban la mayoría muy clavados con que si el Kemper, que si el Fractal. En ese entonces esa era la plática, ¿no? Estamos hablando por ahí del 2018. Que en realidad, ¿cuándo fue? Fue finales del 2019. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a decidir. Tengo que ver qué de las herramientas existentes me va a poder ayudar a clonar eso. Yo estaba muy escéptico. Que dije, muchos de esos sonidos no creo que se puedan emular o que no creo que existan, ¿no? Y la primera que calé, ¿no? Y fue más por la herramienta que estaba. De cuenta que Line 6 pues, tiene toda su línea de Helix, ¿no? La Helix, que es la Helix Floor, que es la pedalera. Tiene después de ahí para abajo como pedaleras más chiquitas, más económicas. Y tiene el mismo Helix Floor, lo tiene en rack. Y tienen un plugin, que es el Native. Uh-huh. Y el Native básicamente tiene exactamente los mismos sonidos que la Helix. Uh-huh. Y tienes 2 semanas gratis cuando lo bajas. Ok. ¿La estás vendiendo? Para los primeros, no. Y entonces eso hice, ¿sabes qué? Bajé
Y en ese ratito le empecé a mover y dije, aquí está, dije, ¿no? O sea, no llegué a los sonidos, pero sí dije, mira que hay un Sansamp, mira que está esto, mira que está esto otro, estos distros suenan bien, tengo un Aguilar, te empezó a convencer solo. Es que tenía todas las herramientas para yo decir, y puedo armar la cadena de esta manera y puedo hacer esto, o sea, ya que vi lo que podía hacer y el cómo sonaba de una manera muy burda, dije, voy a comprar una Helix. Uh-huh. Entonces compré la Helix. Me acuerdo, tuve un viaje a Estados Unidos en finales de octubre del 2019. La compré, llegué 2 semanas, no me la despegué, clonando, copiando, moviendo, prendiendo, cagándolas, haciendo todo. Y en 2 semanas de estar pegado a la Helix, dije, aquí está la primera versión de mi pedalera en la Helix. Obviamente, digo, sigo moviéndole. Hasta la fecha, sigo moviéndole. Pero el primer toquín que hice con la Helix fue finales de noviembre. O sea, a un mes que había comprado la Helix, me aventé. Y fue el Hell and Heaven. Ay, cabrón, qué miedo. Pero fíjate lo curioso. Me acuerdo que esa vez llevamos a doblado de ingeniero, ¿no? Ajá. O sea, ingeniero, ¿no? Allá en México. Era festival grande, entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues aquí iba doblado. Terminamos de tocar, se me acerca y me dice, oye, ¿qué cambiaste? Sonó muy limpio. Ay, cabrón, ¿qué tal? ¿No? Y ya que le dije, ¿sabes qué? Pues que ahorita salí directo de la Helix. Dice, no, pues se notó cañón, me dice. Se notó cañón. No, pues ya no hubo, ya así como la cereza en el pastel, ¿no? Para estar completamente sí, no, fue como la aprobación de, creo que... De alguien que le puso especial atención. Pues el ingeniero de sonido. Claro. ¿no? Y no cualquiera, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Y obviamente le sigo moviendo y después pues cae la pandemia, ¿no? Obviamente. Y le moviste más. Pues le seguí moviendo y seguí aprendiendo pero desde que me moví a la Helix, por ejemplo, ya no hubo marcha atrás, o sea, nunca hubo del... Uh-huh. Lo único que sí mantuve fue el wah. No puedo no usar un Morley. Ajá. No puedo no usar un Morley. Es que son como tus ancestros, ¿no? Es traicionar. Es parte de mi sonido, o sea, y es como... Es algo mecánico, no sé, es como... Sí, que involucra todo tu cuerpo, además es parte de tu coreografía. Sí, necesito este Morley. Y después tuviste este acercamiento con la Helix, entonces, porque te invitaron a hacer masterclasses y se juntaron como las dos cosas. El hecho de tu pasión por armar tu propia pedalera y que te invitara a Helix. Line 6, sí. Line 6 me invitó a ser parte de la familia de artistas. Y fue muy satisfactorio. Obviamente ahí hubo varias manos que ayudaron a que sucediera, ¿no? Pero yo siempre he pensado, por ejemplo, a nivel patrocinios, ¿no? Que mucha gente que de repente dice, ¿cómo logro un patrocinio? O sea, el patrocinio O sea, no es patrocinar una marca porque te ofrece algo gratis. Uno tiene que verlo como una relación ganar-ganar, ¿no? Crear esa... Más que el ganar-ganar es justo la parte de la relación. Uh-huh. Si tú vas a patrocinar algo es porque algo te gusta. Y en mi caso, todas las marcas que yo patrocino son marcas que yo ya usaba o que ya uso y que más bien digo, yo quiero ser embajador yo quiero trabajar contigo para evangelizar a la gente en lo perro que es esto. Sí. Así fue con Aguilar, así es con Line 6, así ha sido con pues todas las marcas y probablemente pase, porque yo vi, no sé si fue en pandemia, no recuerdo, pero hiciste una masterclass en línea de justo de Line 6. Y me pareció, a pesar de lo complejo que puede parecer, me pareció muy lógico cómo lo empezaste a llevar tú. Y no he visto yo otro tutorial ni otra cosa, ni siquiera institucional, que sea tan sencillo. O será que te entendí mejor, no lo sé. Pero en una de esas hasta les ayudaste a ellos. Lo más probable es que sí sea, porque muchos de los que de repente hacen este tipo de tutoriales no son usuarios, son más como parte del equipo de desarrollo, no sé. Entonces lo ven de esa manera. Todo es hipotético. No hipotético, sino todo lo ven con cómo pensaron los features, cómo pensaron que funcione esto, y no como en realidad en la práctica es usado, ¿no?
Y es a mí lo que me vendió el usar la Helix contra el Kemper, contra el Fractal, contra el todo lo demás, ¿no? Que era, para mí fue muy, o sea, el verlo como si fuera mi pedalera. Sí, exacto. El armarlo como si fuera una pedalera. Sí, yo cuando vi eso ya para mí entonces tuvo sentido, porque entonces ya el flujo de señal y la manera, y porque además cambia. Esta pedalera cambia muchísimo si con que un pedal lo pongas antes que otro, ¿no? Y eso es lo padre, o sea, lo enfrentas como una pedalera, pero luego la funcionalidad o la parte digital, lo que te agrega sobre eso, es lo que le da el extra, ¿no? Sí. Pero al final, ¿no? Sea una Helix, sea una pedalera, siempre el fin es el recurso. Y por ejemplo, también estaba platicándolo otra vez con alguien y yo le decía, es que yo pude haber escogido otra cosa, tal vez no la Helix. Lo importante, uses lo que uses, siempre es tu referencia. Uh-huh. El sonido que tengas aquí, o sea, que tengas muy claro el cómo quieres sonar. Y lo vas a encontrar, uses el recurso que uses. Volvemos al Markovich. Ajá. El sonido de Markovich, yo sé que use su Roland, use una pedaladerita, use lo que use, él va a llegar a sonar como quiere sonar. Porque está tan... Porque sabe cómo quiere que suene. Exacto. Entonces es cómo usas tus recursos para llegar ahí.